Bueno, ¿cómo están? Les quiero recordar, chicos, que quedó pendiente el trabajo práctico que tenían que presentar el número 2. Hoy hasta finalizar el día pueden entregarlo. Los que no lo entregaron, eh, vamos a dar 2 días más como para que puedan hacer la entrega. También hay chicos que todavía no entregaron el trabajo práctico número 1. Les pido que por favor se actualicen con la presentación de los mismos. A partir de hoy vamos a comenzar a realizar los ejercicios de variables del entorno, que son por ahí los ejercicios que más tiempo nos llevan. Así que les pido que por favor traten en el curso de estos 2 días que faltan, o sea, en el curso de miércoles y más tardar jueves, puedan hacer el envío de los trabajos prácticos, tanto el ejercicio práctico número 1 y el ejercicio práctico número 2. Para quien no está en conocimiento, están los 2 trabajos prácticos, están colgados dentro del grupo de Facebook que tenemos, así que pueden bajárselos de ahí y enviarlos. Hubo una consulta sobre los Power, ya subí el Power en el grupo de Facebook de la clase número 2. Y recuerden que también pueden acceder a través de mi user a la grabación de las clases, tanto de la primera como de la segunda clase. Con respecto a la primera clase, acuérdense que está subida en el grupo de Facebook, así que no habría problema con eso. Las grabaciones te permite acceder a través de mis grabaciones, no sé, a través de ustedes, los alumnos, no estoy segura cómo lo realizan. Nosotros los docentes tenemos a través del grupo de un link donde nos dice mis grabaciones. Capaz alguno de tus compañeros pueda guiarte cómo podés hacer para acceder a las grabaciones. Si alguien ya pudo acceder, le puede decir a su compañero cómo hicieron. Yo consulté con otros alumnos de Relaciones Públicas y ya pudieron acceder. Les pido una clave de acceso que en la misma grabación al lado te ponen la clave que tenés que colocar para poder acceder a la grabación. Pero la verdad no sé cómo guiarlos porque el sistema que tenemos los docentes es distinto al sistema, a la visualización de la pantalla de los alumnos. Bueno, está la profe, María, por las dudas, si ustedes quieren hacer consultas, es la que les va a guiar, va a estar respondiendo los chats, así que cualquier cosa, la profe va a estar atenta a las consultas que tengan. Les recuerdo, por favor, que tengan en cuenta los trabajos prácticos que faltan presentar. Solamente el 50% de los alumnos llegó a presentarlo, así que es necesario de que entreguen cuanto antes los trabajos. Ahí está, una de las compañeras le está guiando cómo pueden hacer para poder acceder a las grabaciones. Bueno, hoy vamos a tratar de avanzar, a terminar, digamos, lo que es la unidad número 2 y vamos a comenzar con la unidad número 3. Aparte de esta clase, nos quedan 2 clases más antes del parcial. Así que les pido que también vayan leyendo la parte teórica. Está subida todo el material bibliográfico de todas las unidades de la unidad 1 hasta la 6, así que pueden consultar de ahí. Bueno. Vamos a tratar de continuar con el tema que teníamos. El parcial, vamos a ir definiendo la metodología y la forma en que va a realizarse el parcial. Todavía no tenemos definido con la profesora porque también estábamos esperando el lunes a ver qué se dicta, si
se va a levantar o no el tema de la cuarentena, yo estimo que no. Así que la modalidad vamos a tener que determinarla los docentes. Todavía no elegimos ni definimos la metodología que vamos a hacer, así que vamos a definirlo con la profe María y vamos a comentarlo obviamente en la clase siguiente. Bueno, quedamos en este tema donde empezamos a entender lo que es la organización como sistema abierto. Decíamos que, según la teoría general de los sistemas, la organización o cualquier tipo de organización es un sistema abierto que interactúa con ese entorno, que recibe cosas de ese entorno, realiza un proceso dentro de su estructura, va a realizar un proceso y va a dar una salida a ese entorno. Esto es un circuito continuo, por lo tanto, a través del método a través de la retroalimentación va a volver a ver si eso que solicitó o que me pidió ese entorno o que me dio ese entorno, logré satisfacer con ese producto final o ese servicio o esa respuesta que le di a ese entorno. Vamos a ingresar ahora, lo que vamos a hacer a partir de este momento es en tratar de entender quién es ese entorno y por qué interesa tanto que nosotros entendamos y aprendamos lo que significa el entorno. Vamos a ir a la siguiente. Ay, algo toqué mal. Ups. Bien. Primero que nada vamos a analizar este principio, que es un principio que se basa en la teoría general de los sistemas cuando empezamos a entender o entendemos a la organización como un sistema abierto, nos dice que se llama el principio de causalidad recíproca. ¿Qué significa este principio? Este principio se basa primero que nada en que estamos frente a organizaciones, frente a empresas, frente a sistemas, más que nada sistemas que son de tipo abierto. Entonces, se tienen que relacionar con ese entorno y el entorno también se relaciona con este sistema. Lo que dice este principio es que no solo ese entorno que sabemos condiciona a la organización, es decir, lo que haga ese entorno o lo que pasa en ese entorno va a condicionar la toma de decisiones, la estrategia, la estructura de esa organización o sistema, sino también que esta organización y este sistema también influye y modifica o cambia o genera cambios en ese entorno. O sea, por eso se habla de una causalidad recíproca, o sea, tanto hay una ida como una vuelta. Esto es muy común verlo por ahí desde el lado del entorno. Sabemos que el cambio de gusto del consumidor, si hay decisiones políticas donde realicen cambios los impuestos, las condiciones laborales, en el tipo de cambio, si hay inflación o no, todas esas cosas condicionan la estrategia y el comportamiento de las organizaciones. Pero lo que a veces no es fácil palpar o es más difícil tener en cuenta es cuando una organización también influye y modifica al entorno en el cual está metida. El ejemplo más sencillo y más fácil de ver esto es si hablamos de la Internet. Una empresa donde crea una nueva forma de trabajo, cuando se crea o se empieza a utilizar el Internet, las nuevas metodologías de trabajo que existen, hace que ese entorno que funcionaba de una manera, ahora lo conocemos y funciona completamente de manera distinta. Entonces, cómo una organización o un tipo de trabajo una organización con una nueva forma de trabajo modificó ese entorno para siempre. Así como podemos vernos hoy nosotros trabajando de esta manera, a través de una clase online, con una tecnología que nos permite hacerlo, bueno, esto era impensado 15 años atrás. Entonces, de esta manera, vemos que también las organizaciones modifican al entorno. No solo el entorno modifica a las organizaciones, sino también la organización modifica el entorno. Esto es importante de entender de que también cómo nos comportemos
o la responsabilidad social que tienen que tener las organizaciones o las empresas o las organizaciones, porque cómo funcionen y cómo trabajen van a condicionan a ese entorno. Hace muy poco tiempo, que eso capaz es mucho más reciente para ustedes, uno desconfiaba de las compras por internet. Hoy en día, la mayoría de las compras que uno realiza son a través de internet. Usamos muchísimo el internet para poder realizar compras. Lo que en su momento Mercado Libre como una aplicación o o método de compra que fue novedoso, hoy encontramos un montón de aplicaciones para poder realizar compras. Es más, el trabajo y la venta por internet o por el mismo Facebook hace que se están reemplazando organizaciones que antes tenían un local comercial, ahora realizan simplemente sus ventas a través del internet. Esto nos permite ver de que la forma que una mejora tecnológica o una empresa que saca un nuevo producto provocó un cambio en el entorno y lo modifica para siempre. El creador de Facebook crea su producto para una cuestión determinada y fíjense hoy hasta dónde llegamos. Hace poco tuvimos una clase a través de Facebook. Entonces, cómo fue creciendo y cómo fue cambiando o modificando el entorno. Esa es la cuestión de este principio de causalidad recíproca. Esa es la importancia, que no solo se basa primero en este principio, entra en materia del concepto de organismos como sistemas abiertos y también nos muestra de que no solo hay una influencia del entorno hacia la organización, sino también de la organización al entorno. Bueno, vamos a meternos en los factores. ¿Qué son las variables del entorno? Como está diciendo su nombre, es muy fácil, ya tenemos que mirar a simple vista que variables del entorno. Nos están diciendo precisamente que estas son variables o elementos o actores que están fuera de la organización, que son externos a la organización. Para que sean del entorno sabemos que tenemos barreras o límites que determinan lo que está dentro de la organización y qué cosas están fuera de la organización. Entonces, estas variables del entorno es un conjunto de elementos o actores que son pertinentes, nos dicen, o relevantes para la toma de decisiones o que van a interferir o van a inferir en nuestra organización, en nuestro sistema de estudio, porque a veces no solo analizamos organizaciones, sino también analizamos un sistema de estudio. Precisamente tenemos entonces que son externos a la organización y la importancia de que son pertinentes, o sea que su actuar o las acciones que lleven a cabo o que pasen en este entorno, en este tipo de variables, nos va a influir, porque a veces decimos perjudicar, no siempre, a veces no te perjudican, sino que te benefician, o sea, va a influir en nuestro accionar y en la toma de decisiones que tengamos. Encontramos dos tipos de variables. Encontramos las variables del microentorno y las variables del macroentorno. Las variables del microentorno tienen un montón de características. Primero que nada decimos que son variables que influyen, la característica principal que tienen que son variables que influyen directamente sobre la organización. También se puede decir que son variables que generalmente que puede predecirse su comportamiento, o sea, puedo estimar qué puede realizar, puedo tratar de predecir cómo se va a comportar. Y también se dice que son, dentro de todos, controlables. Si yo puedo predecir su comportamiento, también voy a poder controlar o frenar esa acción que tenga este tipo de variables. Estas son las variables del microentorno. Y las variables del macroentorno son aquellas variables que nos influyen de manera indirecta, o se dice también mediata, significa no directamente, sino a través de que afectan a otras
variables o a otros actores que luego nos afectan a nosotros. O sea, no nos afectan de manera directa, sino que indirectamente no se puede predecir su comportamiento, es muy difícil predecir el comportamiento y son las consideradas totalmente incontrolables. ¿Por qué digo todas estas características? Porque cuando vayamos a analizar a las variables del entorno, si simplemente nos quedamos con que las variables del microentorno son aquellas que nos influyen directamente y las variables del macro las que nos influyen indirectamente, estaríamos perdiendo y estaríamos cometiendo errores en definirlas. Entonces, la característica que tenemos es que las del microentorno pueden predecirse, dentro de todo pueden llegar a predecirse y pueden llegar a controlarse o limitar su ejecución. Las del macroentorno son incontrolables, me afectan indirectamente y no puedo predecirlas. Vamos a meternos y vamos a empezar a analizar cuáles son las variables que están dentro del microentorno y cuáles son las variables que están dentro del macroentorno. Ahí vamos, Juan Martín, en cuáles son las variables. Bien, ahí como ustedes pueden ver, ven un círculo verde, que son las variables verde más clarito, que son las variables del macroentorno, y vamos a ver las variables del microentorno en un verde más oscuro. Y tenemos en el medio la organización. Bueno, vamos a empezar con las variables del microentorno, que decimos que eran aquellas que nos afectan de manera directa. ¿Y qué más que directo que el actuar o la ejecución de un cliente? Esta es una de las primeras variables que vamos a analizar, la variable clientes. Yo tengo que saber, ¿por qué? Burdo decir por qué me interesa o el comportamiento del cliente me va a afectar. Obviamente el comportamiento del cliente afecta directamente a la organización y yo tengo que tener en cuenta, cuando analice la variable clientes, tengo que ver cómo se comporta, cuáles son sus formas de consumo, cómo realiza las compras, cuál es el nivel socioeconómico de mis clientes, quiénes son mis clientes, cuál es el nicho en el cual trabajo. Y también tengamos en cuenta en clientes que clientes no son solo los clientes con los cuales cuento hoy en día, sino también aquellos que son considerables, potencialmente clientes. El error más fácil que se comete es cuando yo tengo una empresa y digo, todos son mis clientes y cualquiera puede ser mi cliente. No, si yo vendo ropa, tengo que pensar, bueno, ¿qué tipo de ropa vendes? ¿Para niños? No, para niños no. Para adultos, hombre o mujer. Y después voy a tener que decir, bueno, esa ropa, ¿cuál es el precio? Si el precio es elevado, el nivel socioeconómico de mi cliente no es todos los clientes, todas las personas de una determinada edad o de un determinado sexo. Si mi producto es muy caro, ese grupo de clientes se va a reducir a un grupo de personas que tengan la capacidad económica para poder comprar el producto que yo ofrezco. Si un producto muy barato, voy a tener otro grupo de clientes distinto que no va a acceder o no va a comprar el producto que yo ofrezca. Entonces, tengo que conocer cuál es ese grupo de clientes a quienes yo potencialmente puedo venderle. O sea, a quienes le vendo y a quienes potencialmente puedo venderle. Esta persona, su actuar y su accionar va a influir directamente sobre la organización. La siguiente variable que tengo es la variable sector económico. Cuando vimos la clasificación de organizaciones, también podemos decir en qué sector se encuentra metido esta organización y podemos decir un rubro comercial en el cual se encuentra metida la organización. Si yo estoy dentro de la ropa, estaré dentro del rubro comercial y dentro de este rubro específicamente en el de indumentaria, por ejemplo. Entonces, cuando yo analice el sector económico, voy a estar mirando el sector en el cual me encuentro metido con la organización que tengo. Si yo soy una universidad, mi sector económico va a ser
aquel donde nos encontremos instituciones que prestemos un servicio de salud, un servicio de educación para determinado grupo de personas. Ese sería el rubro en el que estoy metido. El sector económico, cuando estoy analizando un sector económico, estoy hablando del mercado, cómo funciona el mercado en donde estoy metido. O sea, analizo el sector donde estoy metido. Si tengo mucha competencia, poca competencia, si tengo muchos proveedores, pocos proveedores, cuál es la tendencia que está sufriendo mi sector en el que estoy metido. O sea, cómo funciona o qué le está pasando al sector en el que estoy metido. Si yo estoy hablando hoy en día de un sector determinado, vamos a suponer en el rubro farmacia, yo puedo decir que esta situación del COVID, al sector que por ahí menos afectó puede ser el sector de farmacia, porque es el sector que se encuentra habilitado para poder trabajar y es el sector que está siendo más utilizado, por decir una manera, o sea, por hablar de un sector determinado. Entonces, cuando analice el sector económico, voy a ver cómo o qué le está pasando al sector en el que estoy metido. Tengo que analizar si le está yendo bien, le está yendo mal, qué le está pasando al sector en donde yo estoy metido. O sea, mi sector le está yendo mal, obviamente, como estoy metido en ese sector, generalmente me va a ir mal también. Vamos al siguiente, que es el de competencia. La variable competencia, que seguimos dentro de las variables del microentorno, es analizar específicamente la competencia que tengo. Tanto aquellos que ofrecen el mismo producto que yo ofrezco, producto o servicio obviamente, como aquellos que también pueden llegar a ofrecer productos de sustitutos. Es decir, que satisfacemos una misma necesidad, no vendemos el mismo producto, pero satisfacemos una misma necesidad. Si yo estoy hablando, yo vendo gaseosas, una competencia directa sería Pepsi, Coca-Cola. Ahora, un producto sustituto sería aguas saborizadas o agua, o sea, satisfacemos a la misma necesidad que es la sed, pero no ofrecen el mismo producto. Entonces, la competencia también analizamos aquellos productos sustitutos, aquellos vendedores o competencia que también ofrezcan productos sustitutos. ¿Por qué es importante y por qué me va a afectar lo que realice la competencia? Obviamente, es mi mayor competidor, vamos a estar compitiendo por una porción dentro del mercado, entonces tengo que analizar y ver cómo se comporta la competencia. Y sé que un actuar de la competencia me puede perjudicar o beneficiar. Si comete un error o tiene ciertas denuncias de productos. Si yo soy de un supermercado y hay otro supermercado que lo cancelan porque tiene productos vencidos, eso me va a favorecer porque la gente no va a ir a comprar a ese supermercado por una visión negativa que tenga y va a dirigirse al supermercado que yo tengo. Vamos al siguiente, que es el proveedores. Proveedores es la variable donde incluye a todos los actores que me van a ofrecer, que me dan algo para que yo pueda ofrecer el producto o el servicio que realizo. Es decir, todos aquellos que me otorgan, lo más sencillo es ver aquel proveedor de insumos, pero no solo insumos si yo soy una empresa que produce. Ahora, cualquier persona o actor que me otorgue ciertos materiales, insumos que necesito para poder prestar el servicio o producir el producto que tengo. Acá van a estar incluidos también, por ejemplo, los proveedores de energía eléctrica, que son necesarios. Yo necesito energía eléctrica para poder ofrecer. El transportista también es un proveedor que necesito de un transportista para poder ofrecer el producto, hacer llegar mi producto a los clientes. El proveedor de materias primas, obviamente. Y la importancia de saber cuál es el comportamiento de los proveedores es entender que si ellos fallan en la entrega o en el producto
que me tienen que ofrecer para que yo pueda prestar este servicio o pueda producir este producto, yo voy a entrar en un problema. Entonces, la buena relación o la forma o la variedad de proveedores que yo pueda elegir es una ventaja dentro de las organizaciones. Si yo no tengo proveedores a quienes elegir, o sea, voy a tener un conflicto en que voy a tener un solo proveedor que si este se comporta de manera incorrecta no voy a poder cambiar. O sea, yo tengo que analizar cómo es la prestación de todos los proveedores que tenga para poder o sea, para poder prestar el servicio o producir el producto. Luego tenemos otra variable del entorno, seguimos con el microentorno, que son los sistemas financieros. Cuando yo hablo de sistema financiero, estoy hablando de todas aquellas instituciones que presten un servicio que es, me presten dinero, o sea, me den efectivo para poder yo realizar algún tipo de inversión o compra o poder realizar, abrir una nueva sucursal o poder realizar algún tipo de pago o poder expandirme, por ejemplo. Las más comunes, verlas acá dentro del sistema financiero, son los bancos, que son las instituciones financieras que ofrecen el dinero que nos proveen de los recursos financieros. Pero también podemos encontrar a mutuales, que también son prestadoras, y si nos vamos a la parte pública, podemos encontrar también a organismos multinacionales como el Banco Mundial o el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el BID, donde también son prestadoras de recursos. El FMI estaría dentro de lo que llamamos sistema financiero. Luego encontramos sindicatos, que es en este rubro encontramos a la fuerza laboral institucionalizada, nos habla. No es cualquier grupo de personas que defienda los derechos del trabajador, sino cuando hablamos de sindicato encontramos o estamos frente a esa fuerza laboral que está institucionalizada, o sea, tiene personería gremial y representa al sector en el que estoy metido. Para yo poder analizar sindicatos, siempre estoy haciendo referencia al sindicato en el que estoy metido. Y nos queda por último los grupos de referencia de presión directa, que lo explico último porque es el llamado o el mencionado grupo otros, o sea, es considerada otra variable donde contempla actores o elementos que también me perjudican de manera directa, pero no los puedo incluir en ninguna de las otras variables. Vamos a dar un ejemplo en esto. Si yo soy una papelera y tengo frente a mí a Greenpeace, ¿qué vendría a ser Greenpeace para mí? O sea, si yo recibo una manifestación fuera de la empresa en la que tengo, de un reclamo por contaminación, y lo está realizando Greenpeace. Eso es una variable que obviamente me va a afectar. Si yo tengo un paro, pues me va a parar la producción o voy a tener que resolver o voy a tener inspecciones dentro de la empresa. Entonces, ese grupo de personas que es Greenpeace, yo no puedo decir, no es clientes, no es sector económico, no es una competencia, no son proveedores, no es un sistema financiero y no son sindicatos. Entonces, ¿cómo o dónde los incorporo a ese grupo de personas que me afectan de manera directa al actor de la organización? Bueno, ese sería un ejemplo de grupos de referencias de presión directa.
Después, por ejemplo, otro de los ejemplos que podemos encontrar son de las cámaras. Si yo hablo de la Cámara de Comercio, no sé, ahora que la Cámara de Comercio está reclamando asistencia al Estado para las empresas para que puedan cubrir sus costos. La Cámara de Comercio es un grupo de personas que no es sindicato, no es cliente, no es sector económico, no es competencia, no es proveedores, no es un sistema financiero, pero también es un grupo de personas que las decisiones o lo que ejecute esa entidad va a tener una influencia directa al actuar de mi organización. Entonces, yo lo considero dentro del grupo de grupos de referencia de presión directa. Si ustedes miran este mismo grupo de referencia, también lo vamos a encontrar en el macroentorno, porque también vamos a tener grupos de referencia de presión inmediata. Este no es directa, sino que es indirecta. Una aclaración, para tener en cuenta o para analizar los grupos de referencia, yo siempre tengo que verificar que tengo que detectar esa variable, ver si me afecta de manera directa o indirecta, porque ahí voy a saber si es del micro o del macroentorno. Y segundo, voy a tener que verificar que no sea ninguna de las otras variables que ya mencionamos. Una vez que yo tenga que no es ninguna de las otras variables, recién puedo decir que es grupo de referencia. Si no, generalmente lo que hacen es poner primero grupos de referencia y en realidad estaría respondiendo más a otra variable del microentorno, por ejemplo. Bueno, ahora pasamos a las variables del macroentorno. La primera variable que encontramos es tecnología. Cuando estamos hablando de la tecnología, es una variable macroeconómica porque se engloban todos los avances tecnológicos o los avances de mejoras en los sistemas productivos que se realicen o nuevas formas de presentar una forma de trabajo que existe, o sea, innovaciones en producción también son consideradas mejoras tecnológicas. Muchas veces lo que encontramos es que un avance en la tecnología en el genoma humano beneficia o se descubren ciertas cuestiones que beneficia al sistema farmacéutico, por decir una manera. Entonces, yo diría, pero me afecta directamente los avances tecnológicos que se hagan. Pero es una variable del macroentorno y no del microentorno porque yo no puedo predecir los avances tecnológicos y el impacto tecnológico que tenga es abismal. O sea, se dice que el crecimiento de la tecnología no puede predecirse, como vimos con el tema del Internet. Si yo analizo realmente el impacto de lo que fuera imposible predecir lo que ocurrió en cuanto a la tecnología, en cuanto al Internet. Es más, se creía que para el 2020 capaz volaban los autos, donde los autos no vuelan, y no se analizó o no se pudo divisar de que íbamos a estar conectados en el mismísimo segundo que está ocurriendo algo en el mundo, nos estamos enterando absolutamente todos. O sea, la tecnología es una variable del macroentorno porque no puede predecirse ni controlar el crecimiento o el impacto que pueda tener. Y a veces se piensa que ese crecimiento o impacto es solamente en un rubro y realiza cambios y mejoras en todos los rubros. Vamos a la siguiente, que vamos a verlo medio de manera junta, porque son por ahí confusas, que es la variable sociedad y la variable factores culturales. Como variable macroeconómica sociedad, lo que yo analizo en esto es precisamente analizar el comportamiento de la sociedad en general, ver cómo se ven mucho las cuestiones demográficas de la sociedad, o sea, hay muchos niños, hay mucha gente adulta, cómo se comporta esta sociedad. Sociedad en general,
cuando hablo de que cuestiones sociales me pueden perjudicar a mi desarrollo. Es muy distinto a clientes, que eso es el grupo de personas que yo puedo venderle algún tipo de producto o servicio. Las sociedades en general. Si yo estoy, no sé, vendiendo, pasó mucho con el tema del turismo en Europa. El turismo en Europa, la mayor prestación de servicios turísticos está destinado para gente adulta y no hay tantos beneficios como para adolescentes o para personas jóvenes. ¿Por qué? Porque la sociedad europea es más envejecida, o sea, hay más gente más grande que gente más jóvenes. Esa es una cuestión demográfica que lo que hace es interferir en el tipo de producto que yo tengo que ofrecer. ¿Por qué? Porque voy a encontrar mayor cantidad de demandas en personas más adultas que en adolescentes o niños. Y cuando hablo de cuestiones de factores culturales, lo que tengo que analizar son las costumbres o la forma en que vive ese grupo de personas en la sociedad. Cuando yo hablo de las cuestiones culturales que me van a afectar o me van a perjudicar, me van a interferir en la forma del actuar que yo tenga. Nosotros estamos frente la sociedad argentina es una sociedad que tiene por costumbre o una cuestión cultural el consumo excesivo de carnes. Si yo como mucha carne, o sea, la forma del consumo de la preferencia de la carne vacuna frente a la porcina o frente a otro tipo de carnes hace que eso interfiera en la estrategia o en las políticas que tenga las empresas que van a ir a ofrecer. Si yo tuviera la posibilidad, qué sé yo, de vender carne o vender cerdo, capaz, digo, opto por carne porque tengo mayor consumo o tengo mayor forma o tengo más probabilidad de poder venderlo. O sea, la estrategia va a ser distinta porque me voy a ver afectada, me va a interferir los factores culturales de esa sociedad en la que estoy metido. Cuando hablo de factores económicos, a diferencia de lo que es el sector, que únicamente miro y analizo cómo está la cuestión económica de ese sector, lo que hago con factores económicos es irme a las variables que se llaman macroeconómicas, que precisamente es una variable macroeconómica, donde analizo que son factores que no solo afectan a mi sector en particular, sino que afectan a todos los sectores. Acá las variables macroeconómicas que conocemos son las variables de la inflación, es decir, si hay inflación, no solo me veo afectado yo en el sector en el que estoy metido, en el ejemplo, vendo ropa, sino se van a ver afectados todos los sectores. También tengo la variable empleo, el empleo o el desempleo dentro de una sociedad es una variable macroeconómica porque si hay mucho desempleo esto afecta a toda la sociedad, a todos los rubros por igual, por más que en mi rubro en específico no haya desempleo, esto me va a ver afectado de manera indirecta. Si yo estoy hablando del tipo de cambio, también es una variable macroeconómica. Aquellos impuestos que determinan la apertura o el cierre de una economía, aquellos que son impuestos que perjudican a la apertura con otros mercados o aquellos impuestos que benefician esa apertura, también son variables macroeconómicas, porque no solo me van a afectar a mí, sino que van a influir, porque no solo afectan, sino que pueden beneficiar también a todos los otros sectores. Eso es lo que yo analizo en factores económicos. O sea, no solo miro cómo afecta eso en mi sector, sino que es una variable que va por encima, que va a tocar o va a afectar más de un sector. Los factores políticos son aquellos factores que son todas
las decisiones que sean tomadas por lo que llamamos nosotros el gobierno, tanto nacional, provincial o municipal, en cualquiera de sus estamentos, cualquier tipo de decisión que sea tomada por el gobierno es considerada un factor político. Las decisiones políticas me van a afectar de manera directa en algunos casos, de manera indirecta en otros. Es una variable macroeconómica, recordemos, porque son variables que no puedo predecir o no puedo controlar. O sea, no sería correcto decir que un grupo o una organización controla las decisiones políticas. No debería poder controlar las decisiones políticas de ningún gobierno, ningún tipo de organización. Entonces, son consideradas variables de tipo macroeconómicas. Entonces, cualquier tipo de decisión que ejecute el gobierno es una variable macroeconómica. Y por último tenemos nuevamente esto lo que llamamos los grupos de referencia de presión indirecta, que serían ese grupo de personas o ese grupo de actores que me va a influir no ya de manera directa, sino de manera indirecta, y que no puedo integrarlo o no puedo ponerlo dentro de los demás. No puedo identificar, es una variable que identifico que esto me va a influir, pero no puedo no puedo incluirla dentro de ninguna de las otras variables que antes vimos. Un ejemplo sería, si cualquiera que fue conoce el centro de resistencia, conoce que frente a la Casa de Gobierno siempre hay manifestaciones. Ahora no, estamos en una situación compleja, pero siempre hay manifestaciones donde hay reclamos por distintos motivos que se hagan. Ahí podemos ver que hay una farmacia que está enfrente a la Casa de Gobierno, creo que es una Farmar. Esa Farmar, ese grupo de personas que está reclamando, si bien pueden ser sindicatos, no son sindicatos y no están haciendo un reclamo a la farmacia, sino que están haciendo un reclamo, son de otro rubro y están haciendo un reclamo diferente al rubro en el que está metido. Pero que esté cortada la calle hace que los clientes de la farmacia no puedan llegar a la farmacia por un lado o prefieran evitar cruzar por esa zona y decidan irse por otro camino. De esta manera, ese grupo de personas me influye, no de manera directa, porque no viene el reclamo, no me están reclamando algo a mí, directamente a mí, sino que ese reclamo perjudica que mis clientes puedan llegar a mi negocio. Entonces me estaría influyendo de manera indirecta. Eso sería un grupo de referencia de presión indirecta. Si hay un paro, que es muy común, un paro de colectivos, este reclamo, muchas veces por reclamos salariales, más ahora hace poquito tuvimos un paro de colectivo, que es porque le hicieron a la empresa un paro porque no le pagaban los sueldos. O sea, no es un reclamo ni al Estado ni a nadie, es un reclamo de los trabajadores hacia su empleador. Pero que no haya colectivos, esto perjudica a otros sectores. Si yo soy la farmacia, venimos analizando la misma farmacia, o soy la empresa que vende un lugar donde vende ropas, esto me va a afectar de manera indirecta. O sea, este reclamo vendría a ser grupos de referencias de presión indirecta, porque ese actuar me afecta, pero no de manera directa, sino indirecta. De esta manera, estas son todas las variables del entorno. Yo, para poder analizar, chicos, como base, tengo que saber cuáles son. O sea, tengo que estudiarlas y tengo que saber qué incluye cada una. Ahora lo que vamos a hacer es, antes de pasar a la unidad número 3, que vamos a ver la parte teórica de la unidad número 3, vamos a ir a los ejercicios prácticos de este tema de variables del entorno. Yo voy a salir del Power. No puedo poner de a 2 porque si no sería bueno, a ver si puedo subir y dejar esta parte como para que ustedes puedan analizar. A
ver un segundo. Esto pueden ver, ¿verdad? El trabajo práctico, todos lo vemos, ¿sí? Bueno, este es el trabajo práctico, se los mandé por el grupo de Facebook, van a tener para poder bajárselo luego. A ver si quiero poder, a ver si me deja un POTS. A ver si me deja. Quiero intentar una cosita, a ver si me deja. No, no me permite. No me permite mostrarlo. Bueno, vamos a ir tratando de hacerlo juntos y me gustaría poder que tengamos a mano, digamos, que ustedes puedan tener a mano cuáles son las variables del entorno. No sé si tienen el grafiquito o dentro de la teoría ustedes tienen las variables del entorno. O si no, vamos a ir haciendo juntos a ver. Ahí me está diciendo la profe, a ver. Ah, perfecto, perfecto. Ahí me está diciendo la profe. Yo voy a hacer, lo que voy a hacer es cargar, vamos a poner el... Yo les pido que ustedes descarguen el Power, entonces ustedes puedan descargar y puedan poner en esa imagen donde están todas las variables del entorno, entonces se les hace más fácil verlo. Perfecto. Yo cargo esto. Vamos acá. Ay, perdón. Archivos. Ahí está cargado. No sé si pueden ustedes, yo lo voy a poner esto más donde no moleste. Ahí. Ustedes pueden ir descargando. Ahí se puede descargar, perfecto. Los descargan, entonces si ustedes abren en el circuito donde están todas las variables del entorno, lo pueden tener, primero que ya tienen la clase 3 y pueden ver cuáles son las variables del entorno, entonces vamos a ir eligiendo. Profe María, yo tapé los chats, sé que no veo ningún chat con este del POTS. Cualquier cosa, ahí la profe les va a ir contestando. Ay, pero tengo que poder correrle un poquito a ver si de esa manera puedo ver algo. Ahí está. Bueno, vamos a ir analizando, este es el primer ejercicio. Acá lo que la idea, o de esta manera vamos a trabajar, donde vamos a tener que identificar las variables del entorno. Estos son recortes simplemente de noticias, pero luego más abajo vamos a ver ejercicios donde tenemos ya que analizar un texto donde vamos a tener que identificar las variables. La idea es que vamos a leer y vamos a tratar de identificar variables del entorno de acuerdo, tenemos que definir primero que nada si es una variable del microentorno o del macroentorno, y también lo que vamos a analizar es si el impacto sobre mi organización o sobre el sistema que estoy analizando el impacto es positivo o es negativo. Eso sería lo que se hace en la actividad que tendríamos que hacer cuando hablamos de estas actividades de variables del entorno. Como para definir, como para explicarles un poquito, yo para poder analizar variables del entorno, lo primero que tengo que hacer o tener bien en claro cuál es el sistema de análisis. ¿Por qué digo esto?
Si yo no tengo definido el sistema, no puedo definir los límites, es decir, qué está dentro de ese sistema y qué está fuera de ese sistema. Lo que está fuera de ese sistema sería lo que analizaríamos como variables del entorno. Entonces, primero tengo que definir el sistema. Ustedes se les va a decir, bueno, ahora el sistema que vamos a analizar es tal. Entonces yo en base a eso me paro y digo, bueno, nosotros somos este sistema. Todo lo que está por fuera vendría a ser las variables del entorno. Tengo que leer lo que dice y tengo que ver cómo eso que está ahí, qué variable es, si es del micro o del macroentorno, y cómo me afecta, perdón, cuál es la repercusión que tiene sobre mí, si es positiva o es negativa. Vamos a leer el primer caso que dice, es una noticia donde nos dice 10.000 toneladas de cítricos a la basura. Dice, productores de Mocoretá tiraron las frutas ante la imposibilidad de venderlas. Aseguran que la situación del sector es delicada. Bueno, vamos a tratar de definir el sistema. Vamos a analizar que somos productores de cítricos dentro de la ciudad Mocoretá, en Corrientes. Vamos a analizar, vamos a ponernos como productores. Nosotros, nuestro sistema a analizar, somos productores de cítricos de la ciudad de Mocoretá. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de variables podemos identificar en esta noticia? Si bien no tenemos mucho contexto porque es simplemente una noticia, ¿qué les parece que podemos encontrar? ¿Qué tipo de variables? Puede ser del micro o del macroentorno. Bien, clientes. Bien, Matías, en cuanto a qué ustedes bien ven el tema de clientes, ¿por qué me estaría afectando la variable clientes? ¿En qué parte del texto dice algo sobre los clientes? Por eso yo estimo o me está haciendo referencia al cliente, que pasó algo en los clientes que yo diga me está afectando, porque no hay demanda de fruta. Bien, yo podría suponer que como no puedo venderlas es porque no está habiendo demanda. Es una suposición porque no tenemos el texto para saber si en realidad pasó esto o no. Muy bien, entonces yo podría decir que ante la imposibilidad de venderlas, sea un factor que desconocemos, los clientes no están comprando las frutas. Entonces podría ser muy bien variables del microentorno clientes. Bien, después ahí me pone microentorno proveedores. María, si querés activar tu audio también, no hay problema. Proveedores, Brian, ¿en cuánto vos crees que podrían ser los proveedores? O que podríamos analizar la variable proveedores. ¿Qué dice en el texto como para que nosotros podamos decir proveedores? Chicos, lo que les quiero comentar es que siempre en este tipo de ejercicios no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Por qué? Porque depende de la mirada que ustedes están analizando o la mirada o qué están interpretando, puede ser una u otra variable. O sea, acá no hay una variable que es la correcta. Por ahí hay una variable que es la más fácil de detectar, pero puede haber otras variables que ustedes, de acuerdo a lo que estén analizando, puedan decirme que es una u otra variable. Así que no hay una respuesta correcta. Ellos proveen la fruta para el uso y no pueden hacerlo porque no están en condiciones de venderse. Si nosotros somos los productores de cítricos, seríamos nosotros mismos los que estaríamos, los que producimos la fruta. Entonces, en ese caso seríamos nosotros, el sistema seríamos proveedores no, son productores, exacto. O sea, los proveedores, en este caso, que quienes ofrecen esa fruta, vendríamos a ser nosotros, justo somos los productores de cítrico. En ese caso no podríamos
poner, no podríamos ser nosotros porque somos nosotros parte del sistema. Después leí por ahí que pusieron sector económico, sector en realidad, que en realidad yo tengo que aclarar que es sector económico. En este caso, proveedores, para ellos compras. A ver, para poder analizar la variable proveedores, continúo con esa, yo tengo que identificar algo en el texto que me diga que por una falla en los proveedores yo no puedo vender o que algo pasó con los proveedores que hace que yo no pueda vender. Vamos a suponer que los proveedores que llevan la mercadería de frutas hasta el mercado, o sea, yo tengo acá mi plantación, yo cosecho y lo que hago es un transportista lleva la fruta. Si hay paro de transportista, por ejemplo, o pasar algo con los transportistas, hacen que yo no pueda llegar mi producto que le llegue al cliente. En ese caso sí podía ser problema con los proveedores. Acá podemos suponer muchas situaciones porque estamos viendo un texto muy cortito, con una noticia muy cortita que no nos permite decir mucho. Chicos, en este primer caso, no sé si pueden notar, por cómo está llevando el caso la profe, que lo más importante para cuando ustedes empiecen a resolver este tipo de ejercicio es que puedan escribir la justificación de por qué ustedes piensan que es una variable u otra variable. Como dice la profe, en este caso es un texto muy cortito que nos permite hacer muchas suposiciones. Vi que otro de los factores que pusieron ahí, otra de las variables, era factores políticos del macroentorno. Si explicamos por qué consideramos que puede haber factores políticos que estén impidiendo la venta de los cítricos, podría incluso llegar a ser esta una variable que está afectando, una variable del entorno que afecta a nuestro sistema, que son los productores de cítricos. Pero por eso es fundamental que cuando ustedes analicen las variables, nos digan a nosotros cuál es el motivo por el cual ustedes creen que esa es la variable que afecta al sistema. Y también es importante identificar qué tipo de impacto está teniendo en nuestro sistema. Si esta variable nos está afectando de manera positiva o si la variable nos afecta de manera negativa. Exacto, fíjense, si ahí como seguimos el caso, que ahí vi que uno de los chicos puso, por ejemplo, la cuarentena, que yo tuve que tirar por una decisión de un decreto donde se establece que no se puede comercializar o está parado por esto del aislamiento preventivo, hace que esa decisión que tomó el gobierno, que yo tuve que tirar mercadería porque no pude venderla. Eso sería un factor político. Estamos haciendo, obviamente, suposiciones porque no nos dice mucho el texto ni podemos entenderlo. Después vamos a ver por ahí un texto con mayor contexto que les permita a ustedes no suponer cosas, sino que ya tienen escrita cuáles son las cuestiones, cuáles son los criterios que sucedió, digamos, como para ustedes no tengan que adivinar o suponer alguna u otra cuestión. Vamos al siguiente. A ver si me permite bajar. Sí. Acá tenemos otra pequeña, un título donde dice normas en la cuarentena. El decreto del gobierno que prohíbe, el decreto del gobierno que prohíbe los despidos dejó una ventana abierta para las suspensiones. Si yo estoy analizando dentro del sistema empresas, ¿qué les parece que esta noticia me puede decir, este título de noticia me podría afectar? ¿Qué tipo de variables? Si yo soy una empresa. Alejandro, en cuanto a factores económicos, ¿cuál sería?
Factor político totalmente, es una decisión donde se saca, el gobierno tomó una, una decisión de poder, sacó un decreto donde no solo se estableció la cuarentena, sino que también se prohíben los despidos. El impacto ahí sería positivo o negativo. De esta decisión política. Tengo las dos cosas, tengo positivo y tengo negativo como respuesta. ¿Por qué consideran positivo o por qué consideran negativo? Nicolás, ahí cuando pones positivo para los empleados y negativos para la empresa, acordate que vos, cuál es el sistema que estás analizando? Hay un solo punto de vista. Si nosotros cuando analizamos un sistema siempre miramos un solo punto de vista, que es el punto de vista del sistema que estamos analizando. Nosotros dijimos que éramos las empresas, cualquier tipo de empresa. Si a mí me saca el gobierno un decreto donde me dice que no puedo despedir, para la empresa, ¿qué significa? ¿Eso es positivo o negativo? Exacto, para la empresa es negativo. ¿Por qué? Porque no tiene ventas y tiene que soportar esta situación, soportar los gastos. Perfecto, el de factor económico, exacto. Si se suspenden las actividades económicas, no se puede producir, es una variable macroeconómica. Fíjate que yo, a simple vista, factor económico no es en esta situación, pero con la explicación que vos, ay, no leí tu nombre, con la explicación, Melina, sí, que vos ponés, es precisamente, está bien, es una variable macroeconómica. Ah, no, perdón, me fui. Bueno, no sé qué lo había puesto. Fue. Es una variable considerada factor económico, es una variable macroeconómica. Ah, Alberto, perdón, eras vos. Variable macroentorno, factor económico negativo, exacto. La situación de suspender las actividades económicas, de manera general a nivel país, la suspensión toma como una variable. Igual Eh, acuérdense que la decisión también de definir, suspender las actividades, es una situación también política que fue otra de las variables que escribieron. Muy bien. Podrías pagar a los empleados sin producir exacto. Bueno, también si yo puedo decir que puedo llegar a tomar como perdón, otra cosa que les dije que por ahí pueden haber definiciones que son neutras, que no son ni positivas ni negativas, o sea, que lo que actuó o lo mismo, el impacto que tiene sobre la empresa, si bien puede tener un impacto neutro, o sea, como que no le afecta ni positiva ni negativamente, ¿sí? Vamos a la siguiente, donde habla dice, la ganadería por un peldaño más, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes aseguró que la provincia puede ser la segunda en stock bovino en el país. Primero que nada, tenemos que establecer el sistema. El sistema que voy a analizar es el sistema ganadero dentro de la provincia de Corrientes. O sea, tengo que posicionarme, tengo que mirar como un ganadero dentro de la provincia de Corrientes. ¿Qué variables del entorno podemos encontrar en este título?
Proveedores. Brian, cuando vos escribís proveedores, ¿en qué sentido serían los proveedores? ¿O quiénes serían los proveedores? ¿O qué actividad de proveedores me estaría afectando o beneficiando? ¿Quiénes serían mis proveedores si yo soy la ganadería argentina? Analizando. Depende, Carlos, depende del análisis que estés haciendo. Si vos me decís factores políticos, ¿en qué sentido o qué decisión política estaría afectando positivo o negativamente en esta situación? Factor económico positivo, ya que posiciona a la provincia entre los principales productores. Pero ¿cuál sería el factor económico o qué variable macroeconómica estaría analizando acá? Jonathan. Jonathan, cuando me pones factor económico positivo, o sea, ¿qué variable macroeconómica estás analizando? Yo para poder decir que es un factor económico positivo tiene que intervenir una variable macroeconómica que me esté beneficiando, en este caso, con una situación positiva. Así como a simple vista yo no veo ninguna variable macroeconómica que esté influyendo como para que Corrientes sea la segunda en stock bovino del país. Pero por eso te pregunto, o sea, puedo no estar viendo lo que me pones. Competidores en cuanto a que, Brian. Acuérdense que puede ser cualquier variable, siempre y cuando ustedes me den el justificativo o me den el motivo de por qué dicen al resto del país. Lo que pasa que ahí tendría que ser que es algo que la competencia esté haciendo que me esté afectando. Porque en este caso yo le estaría afectando a la competencia porque con respecto a otras provincias podría yo estar ganando, pero para que sea factor variable del entorno competencia, tengo que ser cuál es el justificativo de que qué estaría haciendo la competencia, que esto me está beneficiando a mí o yo estoy siendo beneficiado. Clientes por la sociedad rural provee la carne a la provincia. Camila, la sociedad rural no vende carnes. O sea, ¿qué hace la sociedad rural? ¿Qué es la sociedad rural para el grupo ganadero? La sociedad rural no hace venta de carnes. La sociedad rural no es un sindicato. No. Fernando, está bien tu punto. Es un microentorno, sector económico positivo. Está contando cuál es la situación del sector. Es favorable porque somos el segundo en stock bovino del país. O sea, eso está bien. La sociedad rural, ¿qué vendría a ser? ¿Qué tipo de variable? Hoy dimos un ejemplo con la Cámara de Comercio, cuando explicamos las variables del entorno. ¿Qué vendría a ser la sociedad rural? Es una junta de productores, bien. María, ahora no estás hablando, pero hoy cuando hablaste se escuchó bien, ¿eh? Ahora no se escucha. No, si estás hablando, no se escucha. La sociedad rural, exacto, Nadia, es el grupo de referencia. Hola, ¿ahí se escucha? Ahí se escucha, María. Ahí sí se escucha. Perfecto. Exacto, grupo de referencia sería
la sociedad rural sería grupo de referencia de presión como directa o indirecta. Para saber si una variable del micro o una variable del macroentorno. Directa, exacto. Es una variable del microentorno. Entonces, el presidente de la sociedad rural o lo que diga la sociedad rural es una variable de grupos de referencia de presión directa. Y por ahí el impacto, acá en este caso, lo digo yo, o sea, en realidad puede ser neutro porque en realidad lo que está haciendo es una afirmación, no está, en realidad la sociedad rural no hizo nada como para lograr que seamos segundos en el stock del país, así que podría ser la opinión del presidente como neutra. O si tomo la situación en la que estamos segundos, por lo tanto tomo como positiva la opinión o que esta declaración de la sociedad rural en apoyo al grupo ganadero puedo tomarlo como positivo. Obviamente negativa no, pero sí puede ser positiva o neutra el impacto de esta variable del entorno. Chicos, lo que yo les quiero decir es no tengan miedo de participar porque les digo, lo más sencillo es que ustedes elijan la variable correcta. Si eligen la variable correcta, listo, decimos sí, correcta y listo. Se gana mucho más o se aprende mucho más del error porque ahí nos permite detectar, no, esa no es, o qué están mirando, o ver qué perfil qué criterio están tomando. Se aprende mucho más del error que del acertarse, que sin miedo escriban la variable que ustedes crean con el justificativo que ustedes piensan. La idea es aprender de ahí. Podría ser negativa en el caso, por ejemplo, que un productor tenga que subastar algo por necesidad. En el caso que lo dijera, sí, justo en esta parte no nos está diciendo absolutamente nada. Contra otra provincia, ¿quién tiene más o menos? Por eso, competidores. A ver, no es la variable principal, obviamente, competencia. Si ustedes me hacen referencia a, obvio que hay otra competencia que vendrán a ser otras provincias, podría tomarse como variable competidores. No es la variable principal, pero sí. O sea, yo sé que están hablando de los demás competidores, que serían las otras provincias que tienen menos stock que yo le estoy ganando, digamos. A ver, no lo pondría como incorrecta, pero no es la variable justo principal en este texto. No sé si se entiende, Brian. A ver si... Bueno. Ay. Se me fue una... tengo que pasar a la siguiente hoja. Vamos a ver si me deja. Por algún motivo no puedo bajar. Me toca otra cosa. Ahí. Vamos a la siguiente. Acá me dice coronavirus y el teletrabajo. Profe, igual le mandamos trabajo con las justificaciones. No. La idea de esto, chicos, es que podamos corregir todos en clase. Igual va a quedar uno de estos de tareas, van a quedar el ejercicio número 2 y en el ejercicio número 3 van a quedar de tareas y lo vamos a corregir todos juntos en la clase que viene. La idea es de cuando nosotros vamos hablando así, ustedes van poniendo, yo le puedo dar la explicación de por qué sí o por qué no. Si no, va a ser muy difícil la interacción. Puede llegar a quedar alguno de tarea que nosotros les solicitemos que envíen como para analizarlos de manera individual, pero en principio no. Los resolvemos todos juntos y ustedes vayan tomando nota. Bueno, acá dice el siguiente ejercicio, nos dice coronavirus y teletrabajo. Slack, la app de chat laboral y productividad más popular.
ahora tiene videollamadas a través de Microsoft Teams. Dice, ante el crecimiento del trabajo desde casa por el coronavirus, por el COVID-19, incorporaron una útil función. Si yo soy una empresa argentina, ¿qué estaría teniendo o qué me estaría implicando esta noticia para mí? Si soy una empresa argentina. ¿Hay alguna variable del entorno que me toca a mí como empresa o no? Factor tecnológico positivo, ya que te brinda una herramienta de conexión totalmente, es una variable del macroentorno, la tecnología, con un impacto totalmente positivo porque tendría esta mejora tecnológica, me beneficia y me permite poder trabajar desde la casa. Muy bien. ¿Qué otra variable también puede ser? Que sería ¿qué otro sería? Clientes. ¿Qué variable hay clientes? ¿Por qué serían clientes? ¿Qué pasó con los clientes? ¿Qué hicieron los clientes para que me beneficie? Así tenemos que analizarlo, Alberto. ¿Qué hicieron los clientes para que me beneficie? Esto me puede llegar a beneficiar mi conexión con los clientes, pero ¿qué realmente hicieron los clientes para beneficiarme? ¿O por qué esta noticia acá me hace que sociedad, no, porque no es una situación, Melina, de la sociedad que influya o que tenga que ver la sociedad, que la composición de la sociedad o la forma de la sociedad haya logrado, digamos. En ese caso es más una cuestión de tipo tecnológica. La empresa es ¿qué es esa empresa? Perdón, no la empresa, es una app, Slack. ¿Quién ofrece Slack? ¿Qué es Slack para una empresa argentina? ¿Identifican algún factor del microentorno, por ejemplo? Exacto, esa vendría a ser, para ese lado iba yo, para el micro. El factor cultural por el estilo de vida que favorece, sí, podríamos tomarlo como correcto porque hace que las nuevas, las cuestiones culturales, digamos, no es la variable principal, pero exacto, Nadia, es un proveedor. Si a mí una empresa me ofrece una aplicación, es un insumo que yo necesito para ahora poder prestar o poder mejorar mi forma de trabajo para poder prestar un servicio o poder producir un producto. Exacto, es el proveedor. Es una variable del microentorno proveedores. Y el impacto vendría a ser positivo. Ángel, sí, factor cultural ahí estaría como que las cuestiones culturales que hagan que podamos lograr que este tipo de aplicaciones se utilice, podría ser, si bien no es por ahí la variable principal, pero no es tan incorrecto, digamos. ¿Se ven las notas que voy haciendo? ¿Está compartido eso? ¿Todos pueden ver las notas de las variables y los sistemas que voy agregando a la presentación o no?
Yo lo veo, no sé si... Perfecto. Yo voy viendo que vas agregando los sistemas y vas agregando Bárbaro, los chicos ahí... pueden ir tomando nota para que les quede. Exacto. Bueno, chicos, van entendiendo cómo es. O sea, yo lo que tengo que hacer es leer y tengo que creerme que soy el sistema. O sea, tengo que meterme y decir, bueno, el sistema de estudio es tal. Ahora yo le voy a dejar los dos sistemas de estudio para el ejercicio número 2 y para el ejercicio número 3 y vamos a ir a la última media hora que nos queda, vamos a hacer la parte teórica que necesito que avancemos porque nos quedan solamente 2 clases más antes del parcial. Chicos, el sistema dentro del ejercicio número 2, ahí la profe lo va a escribir igual, es el sistema que vamos a analizar es la empresa Blockbuster en Argentina, ¿sí? Y el ejercicio número 3, que es un texto que hable sobre Nike, la empresa o el sistema que voy a analizar es la empresa justamente Nike en general. O sea, completa, analizo Nike. Y acá Blockbuster analizo simplemente Blockbuster Argentina. Perfecto. Les comento una cosita en cuanto al texto. Acá ustedes van a ver que se muestra que es un texto. Lo primero que tienen que hacer ustedes es analizar, leer el texto de manera completa, ¿sí? Y luego tienen que analizar, una vez que terminan de leer todo el texto y entendieron de qué se trata el texto, tengo que ir a analizar las variables que están, perdón, el texto donde está resaltado. Yo les puse 1 y lo resalto en negrita, 2 y lo resalto en negrita, 3 y lo resalto en negrita. Eso significa que en esa oración, al menos hay una variable del entorno que tienen que detectar. ¿Pueden haber más de una variable? Sí, pueden haber más de una variable. Ustedes tienen que poder identificarla. En el ejercicio, por ejemplo, 3, van a encontrar un 2 y un 3 juntos. Eso significa que en esa oración al menos hay dos variables. ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes van a poner el numerito de la variable, eso ustedes háganlo en sus casas y después vamos a corregirlo todos juntos. Tienen que poner el número de la variable, ¿sí? Que están analizando, vamos a suponer el 1. Tienen que poner luego qué variable estoy analizando. Ahí como puso la profe, fíjense que puso variable. Después tengo que aclarar tipo, si es del micro o del macro entorno. Y tercero, impacto, si es positivo, negativo o neutro. Y hay una cuarta opción, digamos que eso lo agregan ustedes, que es la explicación, la observación de por qué ustedes eligen esa variable, que ese es el justificativo de por qué ustedes, que yo les pregunto a veces, ¿por qué eligieron tal variable? ¿O qué ven cuando eligen tal variable? ¿Sí? No sé si se entendió. Entonces, yo tengo que primero leer todo el texto, me ubico en el sistema que tengo que analizar y lo que ustedes tienen que hacer es después resolver para, no en cualquier parte del texto, sino el párrafo o la oración que está remarcada con negrita. ¿Sí? ¿Se entendió? El resto del texto, chicos, la parte que no está resaltada, nos da contexto para poder interpretar la oración que está marcada con negrita, ¿sí? En los textos que estuvimos usando de ejemplo para trabajar hace un ratito, eran muy breves, era un título y prácticamente nada de desarrollo. En estos casos sí ya tenemos contexto donde podemos ir leyendo si los impactos son positivos, si son negativos y nos contextualiza mejor sobre la frase que tenemos que analizar, ¿sí? Chicos, esto queda de tarea para que ustedes lo realicen. Yo les comento una cosita. De nada sirve que no hagan la tarea y que yo la clase que viene tratemos de corregir y ustedes simplemente copien porque no van a poder entender o van a copiar el razonamiento de uno de sus compañeros.
Y si ninguno de ustedes realiza y yo soy la única que interpretando las variables, lo que vamos a ocurrir es que yo sea la única que entienda cómo encontrar variables del entorno. Una cosita más. Una de las preguntas comunes que se hace es, ¿qué pasa si una variable del entorno se repite? Yo ya encontré, por ejemplo, sector económico. ¿Qué pasa? ¿Tengo que volver a ponerla? La vuelven a colocar. Sí, tienen que volver a colocarla. Pero después, al finalizar el ejercicio, ustedes tienen que identificar o tienen que mirar qué variedad de variables encontrar. Si yo solamente sé identificar dos tipos de variables, vamos a poner clientes y sector económico, voy a estar en un problema porque cuando analice, mire, de todo un ejercicio solamente encontré dos tipos de variables, ¿sí? ¿Puedo repetir las variables? Sí, pero después en el conjunto se analiza de que ustedes puedan identificar lo que se llama variedad de variables, tanto del micro como del macroentorno. ¿Se entendió, chicos? Yo ahora, ahí pudieron escribir lo que la profe les marcó como sistema, porque lo que voy a hacer es salirme de acá y ingresar a la parte teórica. Bueno, voy a proceder a hacer esto. Bueno, chicos, yo sé que es muy cansador, pero la única forma, acá lo que tendremos es un descanso de unos 15 minutos para que ustedes puedan relajarse, pero como tenemos simplemente un ratito más disponible la aplicación, vamos a ocupar todo el tiempo que tengamos disponible como para avanzar con la parte teórica. Bueno, esta unidad es la unidad número 3, se llama estructuras orgánicas, y acá lo que hacemos es, tanto en la unidad 1, lo que hicimos fue aprender el concepto y analizar el concepto de administración desde sus puntos de vista y analizamos la evolución que tuvo ese concepto, vimos las distintas escuelas de administración. En la unidad número 2 nos metimos en lo que es su objeto de estudio, que fue la organización, y lo que analizamos fue las características que tiene esta organización, los tipos de organización, y la vimos cómo se relaciona esta organización con el entorno. Y lo que hicimos fue meternos de lleno en ese entorno y entender quién era el entorno y identificar este tipo de variables del entorno. Lo que hacemos en esta unidad número 3, lo que hacemos es volver a meternos dentro de la organización. Vamos a analizar las estructuras orgánicas. O sea, ya no tenemos la mirada hacia afuera, sino ahora vamos a empezar a mirar hacia adentro. Vamos al primer concepto que nos dice qué es el diseño organizacional. ¿Qué hablamos cuando hablamos de diseño organizacional? Decimos que ¿qué vamos a hacer cuando armamos o lo que estamos haciendo diseñando la organización? Lo que vamos a hacer es definir la estructura orgánica de esa organización y vamos a decir que esta estructura orgánica es única y específica para cada organización y que tiene que tener en cuenta al momento de armarse la estrategia que persigue la organización, el entorno y la tecnología que va a utilizar. En esta actividad se dice que la estructura orgánica tiene que ser única porque ninguna organización, acuérdense que el principio que vimos primero que las organizaciones, en el principio de causalidad recíproca veíamos que el entorno condiciona a su estructura y la estructura va a funcionar distinta, de manera diferente, de acuerdo al entorno en el que está metido. Entonces, yo como conceptos internos que tengo, ¿se acuerdan cuando vimos organización, que veíamos los componentes de la organización, que encontrábamos las tareas, los órganos y las relaciones, cómo se deben relacionar estos componentes entre sí? Yo para poder definir la estructura orgánica voy a tener que tener en cuenta esa estructura que es interna y que es distinta entre organizaciones. No funciona ninguna organización
De igual manera, por más que nos dediquemos al mismo rubro y estemos metidos en la misma ciudad, con el entorno igual para las dos. Cada una va a estar definida de acuerdo al entorno cada una va a estar definida de acuerdo a su estructura que tenga definida, al recurso humano que tenga disponible, a la estrategia que tenga una u otra organización, y también va a tener en cuenta la tecnología que utiliza una organización. Vamos a suponer que yo me dedico a la producción, ahí vimos, de cítricos. Si yo tengo maquinaria de último modelo, la forma de organizar, de armar mi estructura va a estar enfocada de una manera que si la recolección o todo el tema productivo lo realizo de manera manual. O sea, le voy a dar mayor importancia o mayor tipo de organización de acuerdo a la forma o la tecnología que utilice para poder recolectar. También tiene que ver la estrategia. Si yo quiero ser una empresa que quiere dedicarse únicamente al mercado interno y tener un trato muy personalizado con los clientes, o que si quiero llegar a ser una empresa multinacional o una empresa que tenga mayor cantidad de sucursales y tener una estrategia de llegar a todo el mundo. O sea, la forma o la estructura organizativa va a ser totalmente distinta en una que en otra. Por eso decimos que tiene o hay que tener en cuenta la estrategia, el entorno y la tecnología que voy a utilizar al momento de armar una estructura orgánica. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante definir una estructura orgánica? Todos, yo estoy hablando como la jerga me lo permite por la profesión que llevo, pero todos conocen lo que es un organigrama. Si yo le digo un organigrama, ¿todos se le viene algo a la cabeza o no saben lo que es un organigrama? Porque, ¿sí? Todos tenemos, es el gráfico donde yo puedo ver los cuadraditos donde digo cuáles son las distintas áreas que tiene una empresa. Exacto, perfecto. Porque es por ahí una terminología muy de la profesión, pero por ahí puede alguien no conocer qué es un organigrama. Lo que yo hago al armar ese organigrama, lo que estoy fijando es definiendo cómo va a funcionar la organización. Acuérdense que al momento de armar ese organigrama voy a estar definiendo cuáles son las distintas actividades que se van a llevar a cabo dentro de la organización y cómo estoy organizando esas actividades. Eso yo voy a poder verlo a simple vista al momento de mirar el organigrama. Yo abro un organigrama, tengo que mirar y tengo que, a través del organigrama, poder ver qué ejecuta o cómo funciona esa organización. Y también voy a poder mirar o voy a poder ver en esa estructura orgánica. Voy a poder ubicar a cada persona dentro de esa estructura. Yo le voy a decir a esa persona dónde va a estar ubicada y qué tipo de actividades va a tener que desarrollar de acuerdo al lugar donde está ubicada, ¿sí? Y por último, otro gran importante, lo que también le voy a decir a esa persona no solo es qué actividades va a desarrollar, sino también qué autoridad, quién va a tener autoridad jerárquica sobre esa persona y sobre quién va a obtener autoridad jerárquica esa. O sea, de quién va a depender y sobre quién va a tener autoridad jerárquica. Yo a la simple vista, viendo un organigrama, yo voy a decir que la persona A depende de la persona B, o voy a decir la persona B tiene autoridad jerárquica sobre tales otras personas. O sea, eso se puede ver a simple vista en un organigrama. Para definir una estructura orgánica usamos lo que se llaman principios de estructuras orgánicas, que les voy a aclarar dónde pueden encontrar estos principios, porque por ahí depende del autor, se definen más de un principio. ¿Se acuerdan cuando vimos a Fayol con la escuela clásica? Hablábamos de 14 principios administrativos. Acá solamente estamos viendo 4, porque son los principios administrativos, perdón, los principios para las estructuras orgánicas que se enfocan principalmente en la dirección. Si ustedes se acuerdan cuando vimos las 4 funciones, donde vimos planificación, organización,
dirección y control. Bueno, estos principios administrativos o los principios de estructuras orgánicas están vistos dentro del punto de vista de la actividad dirección, como para que lo puedan ubicar fácilmente. En todo el texto igual van a encontrar estos principios, por más que encuentren otros, les digo el lugar donde van a encontrar precisamente estos 4. Cuando hablamos de estos principios son cuestiones que yo tengo que tener en cuenta al momento de poder armar esa estructura orgánica. O lo que tengo que tener en cuenta o lo que tengo que respetar al momento de armar una estructura orgánica. Eso es lo que son estos principios de estructuras orgánicas. El primer principio me habla de la coordinación o de las relaciones funcionales. Lo que me dice acá, este primer principio, que es la primera actividad que yo voy a tener que realizar al momento de organizarme, es poder definir cuáles van a ser las distintas funciones que se van a ejecutar dentro de la organización. Es la primera tarea. Yo para poder saber cómo armar, cómo organizarme, tengo que saber primero qué vamos a hacer, qué actividades, cuáles son las distintas actividades que se van a desarrollar. Y también tengo que tener en cuenta no solo qué actividades voy a desarrollar, sino también cómo se relacionan estas actividades con las otras. Es decir, no solo definir los órganos, sino también cómo se van a relacionar o cómo deberían trabajar estos distintos órganos. Ese es el primer principio, que es el principio de la coordinación. Si yo no sé qué actividades se van a desarrollar, menos voy a saber cómo tienen que organizarse. Esto es muy importante para ustedes, chicos, porque ustedes dicen que tenemos que ver nosotros los futuros licenciados en marketing. Yo para poder entrar a una organización y empezar a opinar sobre esa organización y aconsejar a alguien de esa organización, tengo que entender cómo funciona esa organización. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que hacer es entender cómo, tratar de entender o ubicar este principio de coordinación y de relaciones funcionales. O sea, ustedes van a tener que identificar cómo está organizada y cómo se distribuyen las tareas dentro de esa organización. El segundo principio que tengo que respetar es lo que llamamos el principio de unidad de mando. Este es un principio muy importante y parece burdo de decirlo, pero significa que cada persona tiene que tener un solo jefe. Es decir, no puedo recibir órdenes de más de una persona. O sea, la relación jerárquica que exista, o sea, yo tengo que recibir solamente órdenes o directivas de una sola persona. Ese es el principio de unidad de mando. Acá que vamos a encontrar como problema me parece algo burdo, pero en realidad es uno de los mayores problemas dentro de la organización. ¿Qué le pasa a los empleados que dicen, a mí todo el mundo me da órdenes, yo no sé a cuál tengo que responder, no sé a quién es mi jefe, por un tema respondo a uno, por otro tema respondo al otro? O sea, este principio de unidad de mando tiene que respetarse porque es primordial para que se puedan organizar las tareas y también para poder asignar responsabilidades. Si la persona tiene que recibir órdenes de una única persona, no puede desconocer o decir después yo no sabía que tenía que responder a ella y respondí a otra persona, ¿sí? Este principio también es importante al momento de entender las personalidades que voy a encontrar dentro de la organización. Es importante identificar y fijarlas de antemano para evitar que hayan confusiones de autoridades. O sea, de decirle a cada persona cuáles son las tareas que tiene que realizar y sobre cuáles tiene competencia y quiénes son las personas que dependen de esa, para evitar conflicto entre distintos jefes. El principio de delegación, un principio muy importante, porque tengo que tener, al momento de poder armar una estructura orgánica, tengo que tener en cuenta de lo que llamamos nosotros una delegación efectiva, que efectivamente se produzca esta delegación. ¿Qué significa delegar? Delegar es darle asignarle a alguien una determinada actividad que realice. Tenemos que partir que para poder entender este principio yo tengo que entender que
no puedo delegar la responsabilidad. La responsabilidad no se delega. Lo que se delegan son las funciones o actividades que tenga que desarrollar. La responsabilidad siempre recae sobre quien tiene la competencia, ¿sí? Entonces, yo no puedo hablar de delegación de la responsabilidad. La responsabilidad nunca se delega, sino lo que estoy delegando son las actividades a desarrollar. Este principio me habla de lo que hablamos de una delegación efectiva y tengo que tener ciertos factores en cuenta al momento de realizar este tipo de actividad. Si yo no logro cumplir con estos principios, lo que voy a hacer es simplemente de papel, como se dice, gráficamente voy a verificar una delegación, pero al momento de ir a la realidad, esa delegación no existe. ¿Cuáles son los inconvenientes o las cuestiones que tengo que tener en cuenta? Primero que nada es que la persona que va a delegar tiene que aceptar que va a tomar la decisión otra persona, es decir, que uno deja de tener la responsabilidad, tiene la responsabilidad, pero ya no toma las decisiones, sino quien va a tomar las decisiones es otra persona. Si yo le delego una responsabilidad a una persona y no le doy la autoridad de la toma de decisiones, voy a estar en un conflicto. ¿Por qué? Porque es lo que pasa muchas veces que nos topamos con personas que le pedimos que nos resuelvan un problema y dicen, no, no, pero yo no decido eso, eso decide el jefe. Entonces, si todo decide el jefe, la operatoria dentro de esa organización empieza a entrar en conflictos. Entonces, saber que al momento de que existe ese principio de delegación, tiene que existir que la persona delegue en que otro vaya a tomar las decisiones. Otro de los temas es también tener en cuenta ¿cómo podemos decir? La participación. Yo no puedo delegar en otra persona si yo no acepto que me den opiniones en la forma de trabajar. Vamos a suponer que yo tengo un jefe que quiera delegar una determinada actividad. Esa actividad empieza a ser desarrollada por otra persona que puede opinar o decir, no, esta actividad se está realizando de esta manera, pero sería mejor realizarla de otra manera. O sea, tiene que tener la apertura para poder trabajar con la otra persona y que la otra persona le diga nuevas formas de trabajo. O sea, yo no puedo hablar de delegación efectiva si la persona que va a delegar no va a aceptar opiniones de trabajo de otra persona. Otro de los grandes problemas que tenemos, que esto nos pasa mucho y que queremos tender a volver para atrás con este principio de delegación, es cuando tenemos que empezar a aceptar errores ajenos. Si yo delego esa función en otra persona, tengo que aceptar que esa persona va a poder equivocarse y en la toma de decisiones y cometer un error y aceptar los errores de esa persona porque la responsabilidad sigue siendo mía. O sea, por más que yo delegué esa acción, esa persona se equivocó y la responsabilidad sigue siendo mía. Entonces, no tratar de volver hacia atrás, sino seguir y continuar con ese principio de legalidad. Obviamente estamos frente a la confianza que tengo que tener sobre la otra persona para poder delegarle esa función. Esto pasa mucho con respecto a la personalidad de los jefes, que hay personas muy desconfiadas que si yo no confío en el otro, no confío en que lo pueda realizar bien, nunca voy a poder delegar. Entonces, si yo al momento de armar con una estructura orgánica me encuentro con jefes que no van a poder delegar ciertas actividades, voy a estar en un conflicto porque por más que yo lo escriba y determine cómo tienen que relacionarse, esas personas efectivamente no van a lograr delegar. Y por último, no menos importante, que también tengo que tener en cuenta que al momento de delegar tengo que estar frente a lograr un sistema, a desarrollar un sistema de control. No existe delegación como la responsabilidad sigue siendo de la persona que tiene la competencia, no puede haber delegación sin control, sin que yo establezca un sistema o una metodología de control que me permita
si bien delegar y que la persona tome las decisiones, controlar que las decisiones que se estén tomando sean las correctas. O sea, yo si hago un sistema de delegación de actividades y no establezco un sistema o una metodología de control de esas actividades, voy a entrar también en un conflicto. Bueno, y el último, del principio, encontramos el principio de la amplitud del control. Nuevamente, yo al momento de organizar esta organización, lo que voy a hacer es, dijimos, primero voy a determinar cómo voy a agrupar las distintas actividades. Bueno, lo que es la amplitud del control significa cuántas personas o cuántas actividades voy a poner que dependan de esa misma, o sea, hasta cuántas personas puede controlar, o no solo personas, sino también funciones distintas pudiera controlar esa persona. Si supera el tramo de control, que es lo que puede llegar, la amplitud del control de esa persona, lo que voy a hacer es que esa persona no pueda controlar las actividades y voy a tener gran cantidad de actividades totalmente distintas que la persona esté bajo su responsabilidad, pero en realidad nunca las pueda controlar. Esto se puede ver visto de dos maneras, no solo de la cantidad de personas bajo la responsabilidad de esa cabeza, sino también se puede ver desde el punto de vista de la cantidad de funciones distintas que están bajo la responsabilidad de esa persona, distintas o no. Acá hay un principio que lo que hay que tener en cuenta, que cuando hablo de la amplitud del control, tengo que tener en cuenta que a mayor complejidad de tareas, vamos a hablar de los puestos jerárquicos más altos, tienen que depender menos gente de esa persona. ¿Vieron que piensan que el jefe tiene que tener autoridad sobre todos? No, totalmente lo contrario, porque cuando yo estoy arriba de la cabeza tengo distintas actividades por debajo, muy distintas entre sí. Puedo hablar de estar frente al área de producción, tener el área de marketing, tener el área de administración, tener el área de recursos humanos por otro lado, tener el área de compras, o sea, tanta variedad de actividades que si yo tengo mucha gente por debajo mío, lo que voy a hacer o no voy a lograr hacer es un control efectivo. Entonces se dice que ante mayor complejidad en la tarea, menor tiene que ser la cantidad de dependientes que dependan de esta persona. Esto se ve diferente cuando la tarea a realizar es más rutinaria u operativa, que lo que puedo llegar a tener es mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Porque yo tengo que controlar, si bien tengo que controlar a mucha gente, tengo que controlar pocas cantidades de tareas que deben realizar. O sea, a menor complejidad de la tarea yo puedo tener mayor cantidad de dependientes. Entonces, esto es un número clave que yo puedo decir 5, 10, 8, no. No puedo establecer este número porque yo tengo que tener en cuenta qué tipos de tareas va a desarrollar como para saber cuál es ese número de amplitud del control, es decir, si puede ser más o pueden ser menos. Bueno, chicos, con esto comenzamos y vimos los primeros 2 puntos de la unidad 3. Después nos quedan 2 puntos más. Tengo el programa por acá. A ver un segundo. Creo que nos quedan 2 puntos más como para terminar. No, 3 puntos más. Nos quedan las relaciones formales, los tipos de departamentalización y la centralización versus la descentralización, que es un tema también que vamos a analizar la clase que viene. ¿Alguna consulta en cuanto a esto? Como les dijo la profe, está subida toda la bibliografía para que ustedes vayan leyendo y vayan avanzando. Siempre tomen como referencia el Power. Sí, María, te escuchamos. Para los que no pudieron descargar el Power que compartiste vos hace un rato, también ya lo subí al grupo de Facebook, así que lo tienen ahí disponible. Perfecto, entonces ustedes chicos, acuérdense del programa de estudio. Ese es
es la guía que ustedes tienen que tener. Los temas que tienen que después ir buscando dentro del libro, de la bibliografía, sí pueden guiarse por el Power, pero siempre tienen que tener el programa, porque el día que ustedes van a entrar a rendir el final, van a entrar a rendir únicamente con el programa, no van a entrar a rendir con el PowerPoint, no se van a tener que conocer el programa de estudio, ¿sí? Ahí veo que dicen que hay varios alumnos que no pudieron ingresar a la clase de hoy. Chicos, las clases quedan grabadas, así que a los que no pudieron ingresar, les recomiendo que se hagan un tiempito de cuando puedan ingresar al sistema, de ver la clase que quedaron grabadas, y tanto la profe Sole como yo estamos disponibles para consultas, así que lo pueden hacer a través del grupo de Facebook o a través del mail. Pueden ir haciendo las consultas sobre lo que no entendieron para poder hacer la tarea que nos queda hoy, que son los 2 ejercicios. El ejercicio número 2, que tenemos que analizar el sistema de la empresa Blockbuster Argentina, y el ejercicio número 3, que el sistema era la empresa Nike Argentina. Esos 2 ejercicios son los que le quedaría de tarea. No tienen que entregarnos, pero sí tienen que hacerlo en sus casas para que en la clase que viene podamos irlos controlando todos juntos. Bien, Carlos, eso va para alguno de sus compañeros. Yo la verdad que no intenté mirar desde el celular las grabaciones, lo hice desde la computadora. La verdad no sabría. Igual vamos a escribir en el grupo de que puedan, traten de ver las grabaciones de ser necesario. Igual avisen a Bedelía que tuvieron inconvenientes con la plataforma para poder ingresar. Entonces, por el tema de la asistencia, porque yo sé que ellos toman, las personas digamos, que se ponen en el grupo, que ingresan al grupo en la hora de la clase como para tomar asistencia. Así que si tienen algún conflicto, un problema, siempre avisen a Delia, porque entonces ellos le toman como presente por más que no estuvieron presentes a través de la plataforma. Bueno, chicos, por favor les ruego, lean la teoría y hagan los ejercicios prácticos, los 2 ejercicios que quedaron pendientes, entonces los corregimos la clase que viene y vamos a dar los tres puntos que nos quedan de la teoría. Jonathan, los ejercicios los puedes encontrar en el grupo de Facebook. Exacto. O sea, yo lo había subido hoy antes de la clase al grupo de Facebook, así que podés bajártelo desde ahí directamente. Bueno, chicos, damos por finalizado entonces la clase. Que tengan buena semana y nos vemos el martes que viene.